Vamos a continuar con esta serie, una serie que ustedes saben se llama El Espíritu de Verdad. Y hoy vamos a transitar la parte número... me deja que voy a ver ahí... la parte número 5. ¿Vengo contando bien yo o no? ¿Sí? ¿Vengo contando bien? Bueno. Esta parte número 5 se titula Él me glorificará. Acompáñenme por favor en esta mañana. Vamos a continuar desde donde dejamos la semana pasada. Acompáñenme al Evangelio de Juan, al capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 12. ¿Lo tienen allí? La santa palabra de Dios dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Creo que no hace falta, pero recuerden, ¿no? El Señor está preparando allí a esos hombres, a sus discípulos, para su salida. Él se iba a ir. Una salida que, por cierto, no es como las que conocemos nosotros, salgo de un lugar. Así como el Verbo se hizo carne, el Verbo ascendió. Cristo ascendió, ¿verdad? Entonces, en esta etapa final de la vida terrenal, en este último tiempo de su ministerio aquí en la tierra, este discurso a los 12, luego la crucifixión, y hablamos, ¿no? La resurrección. Y allí, hacia el final de Juan, también encontramos el propósito del Evangelio, justo antes del epílogo. Y en el propósito dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermoso. Hermoso todo el Evangelio, hermosa toda la palabra, hermosa el propósito de este Evangelio. Ahora, el último domingo estábamos leyendo justamente los versículos anteriores de este mismo capítulo, allí donde habla de la obra del Espíritu Santo. Si ustedes quieren, yo les voy a dejar unos segundos, yo no lo voy a volver a leer, pero ustedes lean allí a partir del versículo 7 al versículo 11. No les digo la tarea en casa, es la tarea aquí, para que si alguno no recuerda, lo pueda leer y ver cómo llegamos hacia ese versículo 12. Lo están leyendo. ¿Lo están leyendo? ¿Lo pueden ver? ¿Lo recuerdan? No podemos volver, sí decir que allí hacia el versículo 11 dice, y de juicio. ¿Se acuerdan que antes había dicho de justicia y antes de pecado? Y antes en el versículo 8, convencerá al mundo de pecado. De pecado, de justicia, de juicio. Y como no podemos volver, yo una vez más los invito, los animo a escuchar las partes anteriores de la serie
en la página web de la iglesia van a encontrar el audio completo. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a continuar meditando en el obrar del Espíritu Santo con relación a las personas, ya que, como ustedes bien saben, necesitamos conocer mejor, con mayor profundidad, al otro Consolador, al otro Ayudador, al Paracleto, al Espíritu, el Espíritu de verdad. Entonces, en los versículos que ustedes acaban de releer y que vimos y desarrollamos la semana pasada, se describe la obra del Espíritu Santo en relación con el mundo. Allí habla de la acción del Espíritu en el mundo y lo describe justamente a partir de ese versículo 8 que ustedes acaban de leer y que nosotros hemos podido ver a lo largo de estos últimos domingos. Allí cuando el Señor dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de esa enseñanza sobre lo que iba a hacer el Espíritu Santo en el mundo, Jesús ahora se vuelve hacia lo que el Espíritu va a realizar con los discípulos. Jesús pasa ahora a llevarlos a que ellos tengan un entendimiento diferente, llama a que ellos puedan comprender acerca de lo que iba a ser el Espíritu Santo en ellos, esto es decir, en la iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia no es el templo, sino somos nosotros? Aquellos que hemos sido llamados a salir fuera. ¿Recuerdan la palabra eclesia, lo que significa la asamblea? Muy bien. Entonces vamos allí al versículo 12. Alguna vez seguramente vos te reuniste a hablar con alguna persona, o en tu casa, o con distintos amigos y le dijiste: bueno, ahora te cuento hasta acá, ahora no te sigo diciendo. La otra persona mira y dice: gracias porque me estabas dejando la cabeza así. ¿Les pasó alguna vez? Que llamas a alguien y le decís: vení, nos vamos a juntar porque te quiero contar algo. Y te sentás y el otro queda. O la otra persona, la otra. Y en un momento cuando ya ves que no sabe para dónde mirar y que su confusión es tan grande, decís: bueno, el resto te lo cuento otro día. Ocurre a veces cuando te dicen, hay como una frase una frase que a veces algunos dicen, que cuando vos le preguntás: ¿cómo estás? Y te ponen una cara y te dicen: ¿bien o te cuento? ¿Les pasó o alguna vez ustedes dijeron así? ¿Bien o te cuento? Si te digo bien, ya quedó ahí, y si te cuento, ahí agárrate. Bueno, generalmente las cosas que hace el Señor, obviamente, como Él es perfecto, nosotros hemos copiado y muchas veces copiamos mal. Cuando vos generalmente le decís a una persona: bueno, hoy no te digo más nada, es porque o no tenés más ganas de decir, o porque se te acabó el tiempo, o por un montón de factores. Pero cuando el Señor acá les dice, fíjense lo que les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor no estaba pensando en Él, sino que estaba pensando en ellos. El Señor es el conocedor perfecto de los tiempos y el Señor es conocedor perfecto de lo que pasaba en el corazón de ellos. El Señor lo tenía todo. El Señor conoce todo, conoce lo que pasa en tu vida. Entonces, el Señor no es que los está reprendiendo, sino que en su amor le dice: miren, ahora aún hay cosas que yo les tengo que decir. Pero ¿saben una cosa? Ustedes no la pueden sobrellevar. Y esa palabra sobrellevar, cuando nosotros vamos al griego, sobrellevar significa portar como una carga. Es una palabra que se considera o se utiliza, por ejemplo, como para levantar algo. De hecho,
Esta misma palabra la encontramos en el capítulo 10 de Juan, donde dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Esa palabra que nosotros vemos ahí, que los discípulos no pueden sobrellevar, es la misma palabra que utilizan cuando los judíos rechazan a Jesús y el Señor les contesta: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Piensen en la hostilidad que hubo siempre hacia el Señor a lo largo de todo su ministerio. Obviamente que llegó allí hasta la cruz y a pedir que lo crucificaran, pero varias veces lo quisieron apedrear. Y esta palabra sobrellevar también se utiliza allí cuando habla de tomar piedras. También de cargar. Allí en el momento de la crucifixión y también en el Evangelio de Juan encontramos esta palabra, que es la palabra en el griego bastazo, que significa: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros leemos muchas veces este pasaje como que el Señor tenía algo que decirle o muchas cosas que decirle y ellos no lo podían sobrellevar, a veces nosotros nos quedamos con que no se lo dijo, ellos no las podían ¿qué? Y nos quedamos con sobrellevar, y nuestro sobrellevar es quizás confuso. Pero el Señor cada palabra que dijo la dijo con un propósito. Y nosotros estamos llamados a, por lo que obra el Espíritu Santo, comprender mejor para que podamos entender el amor de Dios siempre para con sus hijos, siempre para con su pueblo. Esta palabra, sobrellevar, también la encontramos en Gálatas, donde se acuerdan que allí habla de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, donde habla de ayudar, ayúdense a llevar unos, a soportar. Pero también encontramos esta palabra, que es la palabra bástazo. Si ustedes quieren allí acompañarme y dejar una marquita, allí donde se habla de poner en alto el nombre de Cristo. Allí en Hechos capítulo 9 está la conversión de Saulo. Ustedes saben que Ananías no estaba muy interesado en llegarse hasta Saulo. Creo que nos hubiera pasado a todos lo mismo, ¿no? Saulo no tenía la reputación de amar a los seguidores de Cristo, sino por el contrario de querer hacerle daño a los seguidores de Cristo. Allí en el versículo 13 dice que Ananías le respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y fíjense en el versículo 15 que el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿De quién estaba hablando? De Saulo, de Pablo, ¿no? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré. Bueno, este versículo muchas veces uno lo quiere dejar. Llego hasta ahí, ¿no? Hasta el versículo 15, pero el versículo 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos ese entendimiento de que muchas veces vamos a tener que padecer por llevar el Evangelio, que vamos a tener que padecer por poner el nombre de Cristo en alto. Así como lo hablan en el Sermón del Monte, que vamos a ser perseguidos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden esta realidad? Bueno, ahora volviendo aquí al Evangelio de Juan, que ustedes han dejado una marquita y si quieren pueden volver allí. En el versículo 12 que estamos haciendo referencia, cuando el Señor dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, tiene que ver con que aún no la pueden entender. Que hay verdades que ellos ahora no están en condiciones de entenderlas.
que no están en condiciones de aceptarlas y por ende no están en condiciones de obedecerlas. Eso es lo que les está diciendo. El Señor le está diciendo, yo tengo mucho que decirles, pero ahora es demasiado para ustedes. Ahora no podrían entenderlo en profundidad. Fíjense que cuando el Señor dice estas palabras, y yo les hago una pregunta, que está allí la respuesta, ¿cuándo ellos no podían sobrellevar sus enseñanzas? Y la palabra que dice allí es ahora, porque el Señor es el conocedor de los tiempos. El Señor les dice, ahora lo que yo les tengo que decir, ustedes no lo pueden entender. Ahora no lo pueden aceptar. Había cosas que ellos no es que no podían, además, no querían aceptar. Entre otras cosas, ustedes saben que cuando el Señor les dice acerca de lo que tenía que padecer, uno de sus discípulos le dijo, no, esto no, de ninguna manera. Ahora, esto implica, cuando el Señor dice, hay cosas que ustedes ahora, cuando alguien te dice ahora no lo podés entender, a lo mejor vos te quedás con una duda y decís, pero ese ahora significará que nunca. No, en este caso el Señor perfecto, el Señor que sabe todas las cosas, dice, ahora no lo van a poder, pero va a llegar un momento en donde sí van a poder entenderlo. Porque iba a llegar un momento en el que iba a convenir, era conveniente que el Señor se vaya e iba a enviar al otro consolador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Entonces ese maestro que todo lo sabe, ese maestro que es la sabiduría misma, ese maestro que conoce a cada uno de sus seguidores, a cada uno de sus discípulos, a cada uno de sus alumnos, tenía el entendimiento pleno de cuándo compartir las distintas enseñanzas, de cuándo compartirle las distintas verdades. Ahora, ellos seguramente, si hubieran podido decir, no, decime todo ahora. Todo ahora, quiero saber todo. Es como aquellos que no han ni siquiera intentado poner por obra el Sermón del Monte, pero quieren y se meten en los temas de teología y quieren explicar y quieren enseñar y quieren decir yo todo y buscan y buscan. Y el Señor dice, hay cosas que podés y hay cosas que no podés. Ahora, el Señor sabía cómo compartirles y sabía que ese no era el momento. ¿Cuántos están entendiendo? Yo me acuerdo, nuevito, en las cosas del Señor recién plantado. Iba ahí tenía un líder. Mi líder había sido plantado también poquitito antes. No. Y le hacía preguntas, ¿no? Y me miraba y me decía, vamos acá. Y vamos acá. Y vamos acá. Y me llevaba siempre a 2 o 3 verdades. Claro, uno dirá, ¿será que no me la dice porque no lo sabe? O porque a lo mejor en su sabiduría Dios ya me había puesto a esa persona para que él entendiera que yo tenía que ir de a poco. Pero en la juventud, allí cuando uno quiere, ¿no? Conoce al Señor y quiere conocer toda la Biblia y digo, yo me voy a leer la Biblia en un mes. Claro, vos podés leer la Biblia en un mes. El tema es que entendés. Porque leer podemos. Nos ponemos. Pero el tema no era así. Entonces, cuando el Señor no le está diciendo otra cosa, que muchas cosas me quedan aún por decirle, pero ahora tranquilos. Ahora no es el momento. Y fíjense que el Señor casi había terminado ya el discurso hacia ellos, porque si ustedes se fijan en ese capítulo, ya va terminando allí hacia el versículo 33, y cuando vean el capítulo 17, se van a dar cuenta que el Señor se dirige al Padre. Ellos no era que eran, uno dice, ellos eran, porque hoy también son tiempos de querer encontrar a todo un culpable, ¿no? Entonces dice, ellos tienen la culpa de que no podían entender. No, todavía no era el tiempo.
No, el Señor sabe cómo es el crecimiento. No, la obra redentora de Cristo todavía tenía que llegar a la cruz, el Señor tenía que llegar a la cruz, tenía que decir consumado es, tenía que producirse la ascensión, tenía que haber otras cosas, tenían que pasar otras cosas, y el Espíritu Santo iba a llegar de una manera poderosa. ¿Para qué? Para explicar. ¿Para qué? Para llevar. El Espíritu Santo tenía que hacer morada en los corazones del pueblo, en la iglesia. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Es que cuando iba a venir una revelación posterior, que iba a depositarse en la misma Escritura. Iba a estar el Apocalipsis, iban a estar las epístolas. Esas epístolas que no eran obra de un escritor, sino que eran divinamente inspiradas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces acá encontramos una enseñanza importante. Ustedes fíjense que uno dice, pero es un versículo que cuando lo leo, pero es una enseñanza tan importante para nosotros. Tan importante. Debe haber un progreso en el aprendizaje. Así que hoy que tenés ese peligro, ¿cuál es el peligro? Un peligro que ciertamente antes no existía, o no existía en la forma que existe ahora. Yo, por ejemplo, cuando hace muchos años atrás, cuando les decía allí recién plantado, yo iba a alguien y le preguntaba, iba a alguien y le consultaba. En el mejor de los casos nos juntábamos y allí había algún que otro diccionario bíblico. Lo que pasa es que hoy, claro, vos decís, me meto en internet y busco lo que yo quiero. ¿Estás preparado? ¿Sabés si es verdad que el que te está enseñando lo está enseñando de la manera correcta? ¿Sabés si es que el que está enseñando está siendo guiado por el Espíritu Santo para revelar verdades? ¿Sabés si el Señor quiere que escuches todas esas cosas? Y uno dirá, pastor, ¿usted no quiere que escuche? No, yo no te estoy diciendo. Cada uno tiene y sabe qué escuchar, qué no escuchar. Yo te enseño lo que dice la Escritura. Cada uno hará lo que entiende que es lo que le da la honra a Dios. Pero hoy podés decir, no, yo ya quiero meterme en temas y como el bebé, ¿no? Al que le dan un buen pedazo de carne y no tiene dientes. Se va a lastimar las encías y si lograra cortar algún pedacito, ¿saben cómo le va a caer? Con la diferencia que tampoco sabés si eso que vos estuviste comiendo es una escritura bien trazada. Si realmente es lo que las escrituras dicen, o es lo que alguien subió, porque ustedes saben que hoy cualquiera puede subir cualquier cosa. Hoy hay una facilidad, pero no para subir cuestiones que tienen que ver con la Biblia. Hay una facilidad para subir lo que se quiera subir. Por eso ya no saben cómo manejarse con esto de los odiadores, de las falsas noticias. Vieron que hay muchas falsas noticias. Hoy cualquiera puede subir contenido. Bueno, yo les digo, asegúrense que el contenido que estén viendo sea un contenido correcto, pero además asegúrense que sea el tiempo en que lo tienen que ver. ¿Cuántos me están entendiendo la situación? ¿Cuántos me están? Y esto no tiene que ver con que no haya muchísimo material en internet que sea de edificación. Muchísimo. Ahora hay cosas que a lo mejor son de edificación, pero todavía no es el tiempo que nosotros estemos. A lo mejor el Señor allí nos diría, todavía esto no lo podés sobrellevar. Todavía esto no lo podés entender. ¿Cuántos están entendiendo? ¿De verdad?
El pastor dijo que no podemos ver. No, el pastor no dijo nada. Yo no prohíbo. Jamás voy a prohibir. ¿Saben por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es enseñarles la palabra de Dios. Ahora, el que los va a llevar al entendimiento real va a ser el Espíritu Santo, que sí va a estar con ustedes, y a lo mejor estás viendo algo y el Espíritu Santo te dice, de alguna manera te hace sentir que eso no va. ¿Les pasó alguna vez? A todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque Él es el consolador, porque Él es el ayudador, porque Él es el consejero, porque Él es el que guía toda verdad. Ahora lo vamos a seguir viendo. Entonces, en este principio importante, este es un principio importante a la hora de enseñar. Despacio. Las enseñanzas Cristo las fue haciendo gradualmente. Y aunque alguno cree que ya está recibido, le voy a decir algo. Estamos aún aprendiendo la verdad de Cristo. ¿Y cuánto más hasta que el Señor nos llame a su presencia? Cuidado, ¿sí? No olviden que el apóstol Pablo, que tenía este entendimiento, le dijo allí en 1 Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Recuerdan este pasaje? 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Os di de beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Lo que le estaba diciendo es, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. Le di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. ¿Se dan cuenta cómo las enseñanzas de Cristo, aquellos que siguieron, aquellos que fueron columnas de la iglesia, no es que las dejaron pasar, sino que vivieron guiados por el Espíritu Santo de la misma forma? ¿Por qué? Porque eran guiados por Dios. ¿Para qué? Para decirle, por ejemplo, a los corintios, miren, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. No, yo soy, ni quiero decirlo, no, yo soy cristiano, basta. Yo soy cristiano. Y si alguno ha establecido, o él, o en otro tiempo, o los que lo siguieron, puntos más, puntos menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o lo que fuere, yo sigo siendo cristiano. ¿Cuántos entienden esto? Y nosotros estamos llamados a ser sal y luz y ser cristianos. Nos debería dar vergüenza cuando decimos yo sigo a tal, las enseñanzas de tal son las mejores. No, las enseñanzas de Cristo son las mejores. Y cualquiera que predique a Cristo te lleva a Cristo, no a ningún personaje histórico. No a ningún personaje histórico. No hay ningún personaje en la historia, no hay ningún hombre de Dios en la historia. Si hay alguien que te quiere decir, ya no de los que están más aquí en el tiempo, pero si hay alguien que te dice, mira, lo más importante es que vos conozcas, el mayor de los teólogos fue Pablo. ¿Alguien podría negar lo que hizo Dios a través de Pablo, del apóstol Pablo? Sin embargo, Pablo te llevaba a Cristo. Te llevaba a Cristo, porque todo hombre de Dios te lleva a Cristo. ¿Sabés por qué? Porque todo hombre de Dios está lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te lleva a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que pensalo antes de volver a decir yo soy de este, yo soy del otro. ¿Acaso no sos de Cristo? ¿Sí? ¿Cuántos están comprendiendo? Miren lo que también les decía, ustedes no lo busquen allí en Hebreos, en el capítulo 5, lo conocen, lo hemos visto allí donde habla de la advertencia contra la apostasía.
Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, versículo 12 del capítulo 5, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Eran quienes se creían que eran expertos, pero que todavía eran niños. Eran oyentes de la palabra, pero no hacedores de la palabra. No hacedores de la palabra. No hacedores de la palabra. Y el conocimiento sin obediencia no contribuye al progreso espiritual de nadie. Al contrario, te lleva por caminos que te hacen apartar de Cristo. Te llevan a caminos en donde la soberbia te atrapa de una manera, en donde pensás que ya no tenés nada más que aprender. Pierden aquello que en algún momento han tenido claro y continúan en una niñez continua. Y allí en el capítulo 5, versículo 14 de Hebreos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y esta madurez significa crecimiento mental y carácter. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, cuando vos estás en esta situación, no porque vos te la crees, sino porque realmente el Señor te ha hecho y te ha llevado en ese proceso, en ese aprendizaje, en el que ciertamente utiliza, claro, maestros, humanos, personas, guías. El Señor estableció la iglesia y estableció el funcionamiento de la iglesia y estableció el diseño de la iglesia. Entonces dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Les hago una pregunta. ¿Cuántos a la hora de ver algún video, a ver algún material? Claro, en mi época me llegaban por cassette. Disculpen. ¿Saben lo que es el cassette? Lo eran los cassettes. Algunos me miran con una cara, pero vamos. ¿O no? La lapicera, así, para rebobinar cuando no había. Las enseñanzas nos llegaban y un cassette grabado del grabado del grabado del grabado. O sea, ahí sí que tenía que saber qué era lo que terminaba diciendo, ¿no? Pero claro, hoy te llega de toda manera. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quiénes realmente, y para que lo piensen, no para que me conteste, quiénes antes de ver un material realmente oran? Dicen, Señor, no permitas que vea lo que no es conveniente para mí. Señor, no permitas lo que vos crees que ahora no me va a hacer bien, porque, repito, puede existir un material que sea realmente bueno y edificante, bien trazado, pero que no sea el momento para que el Señor no quiere que en ese momento. Pero claro, hoy está este peligro. La mayoría busca material porque es lo que sobra, y se olvida de lo que el Señor te quiere enseñar en el lugar en donde vos estás, que es la congregación local. No, esto yo ya lo vi, esto yo ya lo sé, esto yo ya. Y como le decía, creo que el otro día un hermano, ¿vieron? Si yo les digo, a ver, un hilo, alguna cosita así como tapa de alfajor, pero es de otro material, y se enrolla y se desenrolla. ¿Alguien sabe qué significa? Y lo pones en el dedo y haces así. ¿Se sabe? En todos lados, en todos los países más o menos se llama así. ¿Saben lo que es? Bueno, así hay algunos que viven enroscados, se enroscan y se desenroscan, se enroscan y se desenroscan, se enroscan y se desenroscan. ¿Saben cómo se llama? Yo-yo. Yo-yo. Los yo-yo. Yo sé, yo esto, yo lo otro. Y un día te tratan mal, y un día te tratan bien, y en un día sos un genio, y el otro día sos... Y ven a la esposa y es la mujer que perfecta, y al otro día no servís para nada, y la esposa le dice lo mismo, y el yo. Enroscado, desenroscado, me miraron mal, serás. Sin embargo dice,
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Miren, les voy a hacer otra referencia. ¿Quién puede estar en contra de las misiones? De enviar misioneros. ¿Hay alguien, hay algún cristiano que pueda estar en contra de que se predique la palabra de Dios, de que haya personas que estén dispuestas a entregar sus vidas, a salir de la comodidad para llevar el mensaje de la palabra de Dios? Yo creo que nadie que realmente esté en relación con Cristo puede tener un discernimiento equivocado, un juicio equivocado acerca de la importancia de lo que es que haya misioneros. Y es más, cada congregación debe alentar a que haya y debe participar. A lo mejor no son misioneros que salgan de esa congregación local, pero sabemos que hay formas de ayudar, de participar. Ahora, hay algunos que dicen, ¿y las misiones? ¿Y las misiones? Sí, y decime, ¿y las misiones? ¿Y las congregaciones locales? ¿Qué hacemos? ¿Cómo van a salir buenos misioneros si primero no estuvieron en una congregación local donde aprobaron ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, que utilizan bien la palabra de verdad? Aquellos que el Señor toque en su corazón y se conviertan. Si no hay una iglesia, si no hay alguien que les siga enseñando, ¿qué va a pasar? Entonces, el que va adquiriendo madurez dice, qué importantes son las misiones, qué importantes son las congregaciones locales. ¿Dónde van a continuar creciendo? Si la iglesia, si en las congregaciones se enseñan cualquier cosa, ¿qué van a aprender? Si en las congregaciones hay prácticas que no son las que van conforme a la Biblia, ¿acaso no hemos leído lo que dice en Apocalipsis 2 y 3, el mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia, a la Odisea? ¿No nos hemos dado cuenta? Entonces, hay algunos que, sin estar todavía maduros, tienen un entusiasmo desmedido, pero no se dan cuenta que el Espíritu Santo utiliza a las iglesias locales. ¿Para qué? Para el crecimiento. Para llevar al mejor entendimiento a aquellos que por la obra del Señor han pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces fíjense todas las cosas que podemos y podemos seguir hablando, pero en este versículo 12, ahora tengo muchas cosas que decirlos, aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora fíjense lo que dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense que el Señor aquí le dice, así como en un momento dijo, ahora no lo pueden entender, dice que, pero cuando venga, el Señor no está hablando del momento exacto en que iba a venir. Claro, bueno, nosotros tenemos todo el canon completo, nosotros tenemos no solo el Antiguo Testamento y los Evangelios, sino que también tenemos el libro de Hechos. Nosotros conocemos cómo se fue desarrollando, pero ellos no. Ellos no. Ellos sí habían escuchado la palabra, pero es necesario. Les conviene que yo me vaya, porque yo voy a enviar el otro Consolador. Ahora, la función, fíjense que allí dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os... A ver, no escucho. Él os guiará. Guiará. Guiará es una palabra, no sé si tiene tanta importancia que te la diga en el griego, cuál es la palabra, si querés, jodegueo. Y significa ir delante en el camino, guiar. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo los guíe? Entonces no le pides que te acompañe en tus proyectos, deja que Él vaya adelante. ¿Está bien? ¿Se entendió? Voy, seguime, Señor. No. Deja que Él te guíe.
La palabra guiar significa ir delante en el camino. Por eso esta misma palabra se utiliza, y la utiliza el Señor, y sale de la misma boca de Jesús cuando dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Se entiende? Cae uno y cae otro. Ahora, miren la diferencia, ¿no? Cuando nosotros entendemos el obrar, cómo opera el Espíritu Santo, y cuando nosotros entendemos cómo el Señor utiliza cada palabra y está en cada pasaje, miren la hermosura de este pasaje. Uno lo lee y lo lee, Apocalipsis 7:17, ustedes no lo busquen, yo se los leo, después tienen, para si quieren volver a escuchar una vez más, los animo si quieren escuchar la prédica completa, pero dice allí, en Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Miren si no es hermoso las promesas, miren si no es hermoso el saber lo que ocurre. Lo que ocurre en tu corazón cuando crees las promesas de Dios, lo que ocurre en mi corazón cuando no solo la estudio, sino además la entiendo. Cuando realmente puedo sobrellevarlo, entenderlo, aceptarlo, obedecerlo y desear con todo mi corazón que estas verdades ocurran. Ahora, esta palabra guiar, acompáñenme a Hechos capítulo 8, versículos 31, siempre dejando ahí una marquita, ¿puede ser? ¿Dejan allí la marquita? Esta palabra guiar se utiliza aquí en un contexto en donde también nos da una pauta clara, ¿no? Allí en Hechos tenemos a Felipe y el etíope, después lo leen al pasaje. Vamos a leer desde el versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿quién le dijo? El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. No fue al revés, ¿no? No fue que Felipe se fue y le dijo, ¿me siguen? No fue así. Era guiado ¿por quién? Por el Espíritu. Y él obediente, dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Lo repito una vez más o estamos bien? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Ahora fíjense que Felipe le podía haber dicho, el mismo Espíritu que me trajo hasta acá es el que te va a enseñar a vos. No, entendió que había una parte que él iba a tener que hacer. Que el Espíritu lleva a los cristianos con un propósito. El Espíritu te enseña, te guía a toda verdad y el Espíritu te llama a compartirlo guiado por Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden? Entonces allí esta palabra guiar es la palabra que tiene que ver con enseñar. Ser guiados a la verdad por el Espíritu Santo. Esta palabra guiará tiene que ver con ser guiados a la verdad por el Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu en relación con los discípulos es guiarlo a toda la verdad. Porque la palabra guiar también significa conducir por un camino. Y cuando a vos te conducen por un camino, fíjate que también, a ver, te lo voy a poner en estos términos. ¿Alguno ha ido a algún lugar de vacaciones o por trabajo y tenés que llegar a un lugar que está a 200, 300, 400, 500, no importa los kilómetros, no importa en qué viajes, hay un camino, pero en el momento en que vos te sentás, no importa en qué medio de transporte, no es que a los 2 segundos ya estás, hay un camino que recorrer. Y esto habla también de un progreso gradual. Ustedes me dirán,
O yo les puedo decir, ¿saben cuál fue mi primer contacto con una vaca? Y usted me va a decir, pastor, ¿qué tiene que ver? ¿Y a qué me importa cuándo fue su primer contacto con una vaca? Bueno, yo le voy a decir, yo desde muy chiquitito, mis padres iban de vacaciones, nos llevaban a todos y nos íbamos a Mar del Plata. Y en el camino, ¿qué había? Campo, imagínense si ahora hay campo, lo que era, más campo y más campo y más campo. Y en algún lugar estaban los alambrados, pero las vacas se acercaban Y ahí fue cuando tuve contacto y me acerqué a una vaca. Y ahí es cuando descubrí que había otros animalitos. ¿Por qué? Porque en la ciudad no se veían ardillas, ni vacas. En el zoológico ni vaca había. Entonces, en el camino, mi padre siempre decía, ¿saben qué? Las vacaciones comienzan en el camino. No esperen, no crean que empiezan, que es cuando llegan a Mar del Plata. Ya estamos de vacaciones. Disfruten. Y nosotros, ¿cuándo llegamos? Con mi hermana. ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Estás disfrutando el camino de ser cristiano? ¿Estás esperando llegar a qué? A un conocimiento de verdad en el que te sientas y digas, ahora sí disfruto de ser cristiano. El camino de cristiano se disfruta lo disfruta todo aquel que tiene relación con esa persona que es el Espíritu Santo. Porque el que tiene relación con el Espíritu Santo tendrá a Cristo en el lugar que debe ocupar en su vida. ¿Me están entendiendo, no? Hay algunos que dicen, cuando yo entienda esto, esto y esto y esto, ahí sí. Y si seguís en esa actitud, no lo vas a entender nunca, no vas a madurar nunca, vas a ser un niño permanente y vas a ser ese famoso yo-yo. Se enrosca, no se enrosca, se enrosca. Les va a quedar, a lo mejor de toda esta prédica les queda el yo-yo, ¿no? Dios quiera que no, que lo que quede es la palabra viva y sé que lo que va a quedar es la palabra viva. Pero cuando te estés enroscando con algo mucho, decís, si en un rato va a bajar el hilo. Bueno, trata de que el hilo quede abajo. No te vuelvas a enroscar. Y no vivas tu vida yo-yo, sino viví tu vida Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi Señor, mi Dios, mi Rey. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús les dijo que ellos tenían que hoy no podían sobrellevar un montón de cosas que Él tenía para decir, el Señor sabía que iba a llegar un momento en donde el Espíritu Santo, haciendo morada en ellos, no solo les iba a enseñar las verdades que el Señor no le dijo, sino que los iba a llevar a que ellos alcanzaran un nivel de madurez. ¿Por qué? Porque le iba a compartir toda la verdad. Ahora, como buen maestro y como hablamos que era el otro consolador, ¿se acuerdan que es el otro consolador? Claro, no sigue, son una unidad, no es que va a enseñarte. Jesús dijo, vamos de a poco, y el Espíritu Santo va a decir, ahora todos juntos. No, te va a ir revelando, y te va a ir revelando, y te va a ir revelando. Y a medida que obedecemos y vamos, y Él, que es el que nos guía a toda verdad, como conoce el nivel de madurez espiritual, va llevándonos también en etapas, ¿no? Ustedes lo experimentan en sus vidas, yo lo experimento en mi vida, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque vos podés quejarte de todo hombre que camina, pero si también te quejas de lo que puede llevar a ser el que te guía, te estás quejando de Dios. No, el que me enseña no sabe nada, no, el maestro no sabe nada, no es... Pero mirá que el que acá dice que el que guiará a toda verdad es el Espíritu Santo. El que te va a ayudar a crecer, tu ayudador. Y el Espíritu Santo guía.
El Espíritu Santo te conduce por el camino. El Espíritu Santo va adelante. El Espíritu Santo no quiere que vos hagas las cosas, o sabe cuando haces las cosas porque no te queda otra, y sabe cuando haces las cosas porque estás decidido, decidida a seguir a Cristo. Entonces, Él guía hacia toda verdad. Y no se olviden de esa relación íntima que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí en Primera de Corintios, donde nuevamente los invito a que, que se queden, no me acompañen, yo se los leo. Dice Primera de Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y una vez más, lo voy a repetir y entiendo que en cada una de estas partes, la doctrina de la Trinidad, Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios. Y hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Dios en tres personas y hay un solo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, dice en Juan 14:16, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, lo hemos visto, con vosotros y estará en vosotros. Aquí cuando habla del Espíritu de verdad, es literalmente, si ustedes van a la Biblia textual, dice de la verdad, pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Y yo creo que no es necesario, pero ustedes saben quién no solo es la verdad, sino quien afirmó ser la verdad. Ante la pregunta de Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Allí en Juan 14:6 Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso el Espíritu Santo, primero que nunca va a decirte nada que no sea santo y verdadero, que no sea verdad. Jamás va a entrar en conflicto con las palabras de Cristo. A ver, el Señor no es un camino, el Señor es el único camino. ¿Se acuerdan que era guiará? Guiará es cuando te guía por un camino, pero te guía por el único camino. Como Juan había visto el accionar de Jesús, como Juan había podido estar allí con el Verbo, el apóstol, Juan se había dado cuenta que las palabras de Jesús eran la verdad de Dios, que la persona de Jesús era la verdad de Dios. De modo que él de una manera única habla de Jesús como el mensaje supremo de Dios. Su persona y su obra era la suprema verdad que Dios revelaba. Su testimonio y su persona eran la palabra de verdad. En Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Miren que el apóstol Juan ha hablado
divinamente inspirado como pocos acerca del amor y de la verdad, y probablemente excepto Jesús, nadie en toda la Escritura pudo exaltar más el concepto de la verdad. Pero fue Jesús quien nos dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el Señor fue el que nos dijo: si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? El guardar las palabras, el obedecer las palabras de Dios, significa amar a Dios. Y todo aquel que le ama a Dios será guiado por Dios. Será guiado a toda verdad. Y es por eso que este evangelio comienza, y la revelación en este evangelio, allí ustedes saben que comienza hablando del verbo. Y en Hebreos dice: Dios ha hablado por su Hijo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la verdad suprema y concluyente, Cristo, el Hijo de Dios. Cristo es el Verbo de Dios. Expresa y refleja la mente de Dios. Revela lo que es Dios al hombre. En Hebreos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Alguno dice: ¿y por qué me va a guiar a Cristo el Espíritu Santo? Porque te guía a la verdad, a quien es la verdad. A Dios, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es la importancia, y por eso les repito: Padre, Hijo y Espíritu Santo, un mismo Dios. Dios se expresó plenamente en Cristo. En ese Cristo que vino al mundo, en ese Cristo que nos ha revelado perfectamente a nosotros cómo es Dios. Por eso es el Verbo, es la revelación de Dios. Por eso en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjense que ahí en el principio son las mismas palabras que en el Antiguo Testamento en griego dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes que hubiera tiempo, ese tiempo que nosotros miramos, antes que haya materia, antes que existía Jesús, existía la palabra, existía el Hijo de Dios. Eso es ser Dios. Entonces Jesús es la verdad. En Deuteronomio 32:4 leemos: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Alguno se preguntará por el nombre de esta congregación. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de la palabra de Dios en el creyente. Cuando el Espíritu Santo mora, cuando te llenas de su palabra, cuando tenés esa relación con Cristo, eso es lo que te protege de cualquier engaño que pueda usar el diablo en tu contra. Te protege de los falsos maestros. Te protegen de los que manipulan. Y es por eso que una y otra vez se le recordó en las Escrituras: recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan, 2 Timoteo 2:14, sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Él los guiará a toda verdad. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El cristiano que va creciendo, el maduro, conoce la verdad como Cristo la ha revelado y ama como Cristo ama. No de palabrita, sino de hecho y en verdad. No de palabrita. ¿Y a quién que es la verdad? ¿Qué puede amar? Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Salmo 15. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Cuántos están viviendo en la verdad? ¿Cuántos están viviendo en Cristo? Ese es el llamado que tenemos como hijos de Dios. Bueno, ¿qué más? Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu, Juan 16, 13, perdón. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él, ¿qué dice? Me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo guía y ha guiado a través de todo el tiempo a la iglesia, al pueblo de Dios, y lo hace por medio de las Escrituras. Entonces nosotros sabemos cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. Y también podemos aprender cómo es el obrar del Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Saben cuál es la gloria del Espíritu Santo? Glorificar a Jesucristo. Cuando uno busca glorificar, dice dar la gloria divina a alguien. Es la palabra doxazo, magnificar, exaltar, alabar. La obra principal del Espíritu Santo será glorificar a Cristo. Entonces, como hemos visto y lo que les venía diciendo, hay una forma clara de ver cómo es o de poner a prueba o de alguna manera darte cuenta si lo que se enseña es correcto. ¿Cómo poder saber si la enseñanza, la predicación, bueno, una de las maneras ¿tiene el efecto de exaltar a Jesús? Lo que vos estás viendo, lo que vos consumís, lo que vos escuchás, ¿te lleva a postrarte a Cristo? ¿Te lleva a la rebeldía? ¿Te lleva a la crítica? ¿Te lleva a pensarte que sos uno de los pocos que ha entendido la verdad de Dios y que los demás son todos ignorantes? ¿O te lleva a parecerte a Él que es manso y humilde de corazón? Cualquier enseñanza que nos hace exaltar y amar a Jesús no solo es bueno para tu vida, sino que además es seguro para tu vida. Pero recuerden lo que dijo el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. No alcanza con escucharlo. Si me aman, vivan de acuerdo a mis mandamientos. ¿Por qué podemos vivir de acuerdo? Porque si vos conocés la verdad, si vos te alimentás de la verdad, si te alimentás de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo podés vivir de esa manera.
en tus fuerzas, en el yo-yo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, hoy que está tan de moda de poner todos los reflectores hacia determinadas cosas, el Espíritu Santo es un reflector que lleva a Cristo. Es una luz que lleva a Cristo. Es una luz que enfoca a Cristo, al Cristo resucitado, a la revelación de Cristo. En el lugar donde está el Espíritu Santo, está claro que la cabeza es Cristo de la iglesia. No lo olvides. No lo olvides. Es que vamos a hablar acerca de un tema, hablé de lo que hables en la Biblia, te tiene que llevar a amar más a Cristo. Porque si no amas más a Cristo, nada de lo que aprendas vas a poder llevarlo adelante. Porque se trata de tu relación con Cristo. Y allí es donde el Espíritu Santo nos va a llevar a tener una relación más profunda. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, versículo 14. Un hombre de Dios que ya partió a su presencia. Decía, el bendito Espíritu Santo se entristecerá y eventualmente se retirará al instante cuando los hombres intenten exaltarle por encima del Hijo de Dios. El Espíritu Santo te lleva a poner a Cristo. Y uno dice, bueno, pero yo estoy aprendiendo acerca de las verdades, de lo que Cristo hizo. Mirá, nunca puede quedar agotado eso, ¿eh? Siempre hay más para aprender, siempre hay más para aprender. El Espíritu Santo te va a llevar a las virtudes de Cristo, te va a llevar a que entiendas su poder, su santidad, su amor. El Espíritu Santo glorificará al Hijo, tomará lo que es de Cristo, te mostrará todo lo que Cristo ha hecho, hace y hará por la iglesia. Si vos sabés de quién te quiere enseñar y qué te quiere enseñar el Espíritu Santo, es la enseñanza de Cristo. Vos fijate, todo el canon bíblico, vas a ver que se exalta a Cristo permanentemente. Si yo te digo, ¿qué es lo más importante para el apóstol Pablo? Cristo. ¿Tenés alguna duda? Lleno del Espíritu Santo. Y para Pedro, el apóstol Pedro, ¿qué es lo más importante? Cristo. Y si te dijera, ¿qué es lo más importante para cualquier hombre de Dios? Cristo. Y allí para finalizar, me glorificará, versículo 14 y 15, se los leo en otra versión, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Todo lo perteneciente al Padre, incluyendo claramente sus atributos, pertenece también al Hijo. Las palabras del Señor en Mateo capítulo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 17. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así como la misión de Jesús, del Hijo,
era revelar y glorificar al Padre por palabras y obras. En igual manera, la misión del Espíritu es revelar y glorificar al Hijo por palabras y obras. La misión de ese Paracleto no es traer cosas nuevas. Hay algunos que dicen, quiero todo nuevo, quiero nuevo, ¿no? Y no es tanto lo nuevo, sino es que entiendas del poder de las palabras de Jesús. No hay división en la Trinidad. ¿Se entiende? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Finalmente, 3 Juan 1:4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Esas fueron las palabras de un hombre de Dios divinamente inspirado. Lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad, que obedezcan siempre a la verdad que Dios nos ha enseñado. Amén, amados. Vamos a orar.